Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito y elegante cardigan. Me lo han pedido bastante en tallas de adulto y vean qué bonito luce. Ahí en casita, ¿ya estás lista con tu material? Vas a seleccionar de 3 a 4 tonos, pero también puedes tejerlo en un solo color. El día de hoy les voy a mostrar cómo continuar con la parte número 2, pero recuerden que la parte número 1 ya está disponible en la descripción. Continuamos. Quiero mostrarles ya el avance que yo ya tengo. Vean, ya alcanza a cerrar y yo ya tengo en este caso este espacio que llega debajo del brazo. Hasta aquí yo lo voy a dejar para que no me quede tan grande como lo hicimos para los niños, sino que quede más como un suétercito, ¿ok? Entonces así es como va a quedar y yo he gastado 50 gramos y un poquito más, es decir, como 60 gramos en color tinto o en color vino, 60 en color verde y 60 en color mostaza, ¿sí? Serían 6 por 3, 18, ¿verdad? Ok, si no me salen mal las cuentas, son 18, 180 gramos. Ok, miren, por la parte de la espalda, así se va a ver. Ok, creo que ya se vio. Bueno, yo voy a continuar ahora separando la parte de las mangas y vamos a hacerle aquí unos aumentos, ¿ok? Para que nos quede en esta parte, pues la parte de los aumentos. Uy, está quedando bien bonito. Ahí en casita, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario. Les muestro, esta es la estructura, la que acabamos de ver, y vamos a ver cuántas vueltas dejamos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 vueltas en total. Esta es la estructura y vamos a continuar. Vamos a empezar aquí en la parte de abajo. Voy a llevar la hebra y voy a cruzarla. Tejo 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio vamos a tejerle 3 puntos altos. Una cadena. Voy a pasarme al punto que sigue y hacemos 1, 2 y 3. Una cadena, siguiente punto. Vamos a continuar tejiendo así. Necesito tener 13 como estos. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si estás tejiendo una talla más grande, le puedes dejar aquí más. Yo lo que voy a hacer es dejarle 11 como estas para la parte de la manga. Para la talla chica le puedes dejar 11 o 12. Por ejemplo, le dejas 11. Para la mediana a lo mejor le puedes dejar 12. Eso sí, tiene que cuadrarte aquí. Y en la parte de la espalda tiene que ser la misma cantidad. Si le puse aquí 13, aquí le tengo que poner 13. Y ya lo que me sobre aquí en el centro será para la manga. Puede que te den pares o impares. Sí, pero en este caso, por ejemplo, yo cuento de aquí de arriba y estos son los que voy a pasar. En mi caso, vamos a hacerle el aumento talla chica, 3 cadenas y hace un punto alto alargado. 1, 2 y 3. Para la mediana puede ponerle 5, por ejemplo. Si no quieres que te quede tan holgado, también lo dejas con 3. Ahí está.
Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ya si lo quieres un poquito más holgado, entonces ya le dejas 7. Aquí le pueden dejar solamente que sean impar. Sí, es decir, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ok. Yo voy a pasar en este espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí paso y tejemos 3 puntos altos y esta es la parte de la manga. Y del otro lado continúo tejiendo como corresponde. Vamos a seguir rellenando hasta llegar a la parte de abajo. Una vez llegado a este espacio, vamos a tejerle como corresponde la parte de los aumentos. 2 cadenas y otros 3 puntos altos. Ojo, vamos a ver. Aquí tengo la separación de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Entonces, igual aquí y en la parte del frente es el único requisito, ¿sí? Si comienzas con 13 aquí, te deben de quedar 13 acá. Si comienzas con 15, 15 acá. Y el resto divídanlo en la parte o déjenlo para la parte de la manga, ¿ok? Recuerden que yo solamente usé 11 motivos, pero en caso de que quieras, en este caso pues las tallas más grandes, ¿verdad? Como tienen más motivos, pues pueden dejar, si yo dejé 13, pueden dejar 14, 15, 16, dependiendo de tu talla. Ok, aquí en esta parte yo voy a continuar tejiendo. Sí, me voy a pasar, hacemos nuestra cadena, a ver aquí, ahí está. Y yo voy a empezar a contar también de aquí, de esta parte, 1, 2 hasta completar 13. Ya tengo 1, contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y volvemos a colocarle. Si dejaste 3 espacios, pues le dejas 3. Si dejaste 5, le dejas 5. Y si dejaste 7, le dejas 7. Yo no lo quiero tan apretado, lo quiero un poquito holgado. Así es que voy a tejer estos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a pasar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y yo me voy a ir hasta acá y tejo 3 puntos. Solamente voy a corroborar que sean 11 espacios o más bien 11 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Y continúo hasta completar toda la vuelta. Llegamos hasta aquí y vamos a tejerle 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, giramos y pasamos y tejemos 1, 2, 3 y cadena.
y voy a continuar hasta debajo de la sisa o debajo del brazo. Cuando llegue aquí, regreso. Ahora vamos a pasarnos con una cadena a donde están, a ver, yo lo voy a dejar así, ahí está, a donde están los espacios, y vamos a tejer. Si tejiste con 3 espacios, tejes 1 y luego el aumento. Si tejiste con 5, tejes 2 y luego el aumento. Recuerden que lleva cadena. Y si tejiste 7, tejes 3, cadena y luego el aumento. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora del otro lado tengo que tener otros 3. 1, 2 y 3. Cadena y hacemos otros 3. Cadena y continuamos. Ahora, a ver, aquí ya se salió, voy a colocar cadena y en el que sigue igual. Ahorita les voy a mostrar. Uy, aquí se anda saliendo estos puntos. Ahí está. Miren, en esta parte, antes de llegar aquí, si tejiste 2 o tejiste 3 o tejiste 1, tú vas a marcarlo este espacio de aquí. Le vas a poner un marcadorcito en este espacio. ¿Sí? Ok. Y del otro lado vas a hacer lo mismo. Esto solo es para principiantes. Avanzados no es necesario. Ahí está. Solo es para que identifiques dónde están tus aumentos. Antes de la parte de los aumentos o de los ojitos, colocas marcador. Si dejaste 3, 5 o 7 y colocas marcador. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a la parte de los aumentos. Ya llegué a la parte de los aumentos y aquí vamos a tejerle aumentos. Una cadena y continúo tejiendo, y lo mismo que hice en esta parte es lo mismo que voy a hacer aquí de este lado. Así es que voy a completar toda la vuelta y regreso. Quiero mostrarles aquí ya para finalizar la vuelta. Lo que voy a hacer es subirle 3 cadenas y vamos a regresar y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a levantar 1, 2, 3 y las cadenitas serían 4, una cadena y vamos a continuar. Y vamos a continuar igual hasta llegar a la parte donde ya tenemos los marcadores, que es la parte de la manga. Aquí ya he llegado donde está la parte de los aumentos, debajo del brazo los marcadores. Ok, yo no voy a hacerle cadena, yo voy a pasarme 1, 2 y en este espacio yo empiezo a tejer 3 puntos altos y una cadena. Siguiente espacio, hacemos esos 3 puntos altos y aquí vamos a retirar el marcador. Tú puedes dejar el marcador aquí si eres principiante, por ejemplo, en este siguiente disminución. De todos modos se va a alcanzar a ver dónde van quedando las disminuciones.
cadena, pasamos 3 y tejemos 3 cadena y nos pasamos a donde está la parte de los aumentos. Aquí vamos a hacerle el aumento, 2 cadenas y 3 puntos, a ver, en el mismo espacio, cadena, paso y aquí tejemos esos 3 y esto lo voy a hacer. Aquí ya tenemos estos 3, ¿sí? Vamos a tejerle 1 después del aumento, 1. Si tejiste 3, pues tienes que tener 3. Si tejiste 2, pues tienes que tener 2. Y si tejiste 1 porque nada más pusiste 3, tienes que tener 1. Ay, una disculpa, estaba estornudando, hermosas. Aquí, pasando. Pasamos aquí sin tejer este espacio hasta acá, ¿verdad? Entonces retiro marcador y lo coloco en la parte de arriba si tienes dudas, ¿va? Ahí está. Entonces va a ser disminución, aumento y disminución. Y ya el resto, que sería este pedacito, lo vamos a tejer como corresponde. Esto no va a cambiar. Ya he llegado aquí a esta parte de los aumentos. Aquí vamos a continuar igual. Una cadena y lo mismo que hice en esta parte de aquí, esta la voy a tejer aquí del otro lado. Completo la vuelta y regreso.